Es una bendición. Nosotros vamos a leer en el Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130. Como todos nosotros sabemos, es un salmo que exalta la palabra de Dios, exalta la ley de Dios, exalta la justicia de Dios. El salmo más largo, y en cada versículo se encuentra algo referente a la ley de Dios. Y es una alabanza, una exaltación a esta ley, a esta palabra, a estos juicios de Dios. El salmista habla con alegría, habla con gozo y exalta por encima de toda y cualquier otra palabra a esta palabra, a la ley de Dios. Y en el versículo 130 tenemos una expresión nomás de todo lo que es el salmo. Nos dice así: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Voy a repetir esta palabra. La exposición de tus palabras, dice el salmista, nos da luz, y da entendimiento al sencillo. Lo que veíamos que un laico, una persona sencilla y común dentro de la jerarquía de la iglesia en el periodo medieval, Lutero decía que un laico, esta persona con la Biblia, con la palabra de Dios, tenía más autoridad que cualquier papa. Entonces, Salmos 119, 130 nos dice eso. Vamos, como tratamos de decir, con Aaron pasamos la semana diciendo, nos conectaremos el lunes para ver cómo haremos el domingo. Nos conectaremos el martes para ver cómo haremos el domingo. Nos conectaremos el miércoles para ver cómo haremos el domingo. Nos conectaremos el viernes para ver cómo haremos el domingo. Y no nos conectamos. En definitiva, no nos conectamos, porque tampoco era generar una liturgia tan grande que necesitáramos ver bien lo que uno iba a decir, lo que el otro iba a decir, porque al fin y al cabo estábamos en la misma, hablar de la palabra del Señor, poder reflexionar sobre la palabra del Señor, porque al fin y al cabo, lo que Lutero planteó en su momento, luchó en su momento, se entregó en su momento, fue por un rescate de la palabra del Señor en la vida del creyente, en la vida de la sociedad, en la vida política, social y espiritual de la nación, o de un pueblo, o de una gente, y principalmente en la vida de la iglesia. Porque por increíble que parezca, la palabra se había ausentado de la vida de la iglesia. Consequentemente, dado que estamos hablando de un período donde el poder político, social y espiritual está concentrado en la vida de la iglesia, en la vida del Papa, la palabra estaba ausente en todos los rincones de la sociedad. Lutero es un hombre nacido en 1483. Su padre era minero, trabajó toda la vida en las minas, y Lutero luchó mucho contra Dios, si es que podemos hablar de una lucha contra Dios, porque él veía a Dios como un ser muy duro, veía a Dios como un ser de justicia, pero no justificador. No era el carácter justificador de Dios, sino un Dios que en su justicia extermina al ser humano, considerando que el ser humano es pecador. Y Lutero luchó con esto muchos años. Su padre, como muchos padres en todas las épocas de la historia, intentó prepararlo para una vida de suceso en las leyes. Y Lutero fue a estudiar leyes, estudió leyes, se recibió, pero un bello día, yendo por la calle, una tempestad enorme lo agarró en la calle
Y él que luchaba contra este Dios justo, que extermina a los pecadores en su justicia, pero que no los justifica jamás, le hace una promesa a la santa protectora de los mineros, donde estaba su padre, trabajando. Y le dice que si él logra salir de aquella manifestación de esta justicia de Dios o de este juicio de Dios, él se iba a tornarse monje. Y bueno, él logró salir de allí. Y vio como una respuesta de la santa a su promesa, y contrariando a su padre, que lo quería como un doctor en las leyes, porque no quería para el hijo la misma vida que él había tenido y tenía hasta el momento, y veía como camino en aquel momento ingresar en una carrera de filosofía y artes, y ahí recibirse como doctor y poder leccionar en las principales universidades de Alemania o de parte de Alemania, y honrar la familia, ser alguien, como dicen muchos de nuestros padres, ¿no? Ser alguien en la vida. Tenés que estudiar para ser alguien en la vida. Mi papá me dijo muchas veces eso. No sirvió de nada. Pero me dijo muchas veces, tenés que estudiar para ser alguien en la vida, porque ser alguien en la vida está relacionado con el estudio para muchos, y no es el estudio de cualquier cosa, porque Lutero después se convirtió en doctor en teología también. Este hombre que ingresa en un convento, en un monasterio para ser monje, sigue con sus luchas, con sus conflictos. Uno de los que escuchaba las confesiones de Lutero un día le dijo, cuando tenga algo serio para hablar, venga, porque ya no soporto más escuchar tanta cosita chica del día a día. Hoy no me gustó el arroz, y entonces él iba a confesar porque no le había gustado el arroz. Y como él temía a Dios, pero temía a ese Dios que solo practica su justicia exterminando al pecador, él iba al confeccionario y confesaba, no me gustó el arroz, estoy en pecado. Un día el hombre se enojó y dijo, cuando tenga algo serio, aí venga a confessar, pero se não tem nada sério, um pecado de verdade, não venga, deixa-me tranquilo, também necessito descansar. Ele que não acompanhava, pensou que enviando Lutero a Roma, a la Santa Sé, a la Meca espiritual de los católicos en aquel momento, e não se hablaba de um protestantismo, por supuesto, Lutero iba a poder ser trabajado en su interior y convivir mejor con esta cuestión de la justicia de Dios. Pero Lutero llega a Roma y se encuentra que había prostitutas para los arzobispos. Se encuentra que la gente subía las escaleras de rodillas para conseguir la justificación. Se encuentra que los obispos estaban vendiendo las famosas indulgencias, quitando a los parientes del purgatorio por medio de la moneda. Había un señor llamado Tetzel, que una de las máximas suyas era así que la moneda haga ruido en el monedero, un alma saldrá del purgatorio o del infierno. Las indulgencias. Y Lutero ve todo eso, regresa pior do que havia ido, porque ele já venia leyendo e ensinando a Bíblia, e o que ele leía e o que ele ensinava confrontava com todo o que ele veía. Todo lo que él veía, el pueblo, la masa del pueblo, sin acceso a la escritura. Y al no tener acceso a la escritura, tenía que recurrir a los que tenían. Pero lo que tenía era una élite, un clérigo muy específico que mantenía el monopolio de la palabra en el latín, pero también de las reuniones en el latín. Y no solo eso, una de las excusas era que el pueblo en sí no tenía la capacidad para interpretar la palabra del Señor y tenía que buscar entonces a los clérigos de alto rango para poder recibir la palabra interpretada. Y si el pueblo no podía interpretar la palabra, ¿por qué poner la palabra en las manos del pueblo? Va a ser una locura, esta gente va a agarrar esto, no sabe lo que hacer porque no puede interpretar. Esto es para gente súper espiritual. Y mantenía el pueblo en la esclavitud. Y hacía lo que quería. El Papa León X, que era el Papa en el momento, autorizó
a um senhor chamado Alberto de Brandeburg a vender as indulgências, porque o Papa se havia metido em deudas que ele já não podia pagar, havia gastado muito mais do que era de seu alcance, e Alberto, que já era arzobispo, queria assumir mais cargos eclesiásticos, pero não podia, não era permitido. Não é permitido hasta que la plata hace mucha cosa. Entonces, en una negociata con el Papa León X, el Papa le permitió vender las indulgencias, porque por la venta de las indulgencias se recaudarían muchos fondos, tanto para el Papa con sus gastos, y también para la construcción de la Basílica de San Pedro, que fue construida gran parte de ella con dinero de indulgencias. Por isso se diz, há uma história que um dia alguém chega para São Tomás de Aquino, creio, e lhe disse, mirá todo isso na catedral, na Basílica de São Pedro, mirá todo isso. Hoje já não podemos dizer mais como um dia, dijo Pedro, não temos plata nem ouro, porque mirá quanta plata temos, mirá quanto ouro temos. Então, São Tomás de Aquino disse, pero tampouco pode dizer al que es cojo, levanta e anda, porque ganaram plata, pero perderam autoridade. Ganaron dinero a las espaldas del pueblo, de la gente ciega, pero perdieron poder espiritual. Tenía mucho poder político. Jamás entraría alguien en un cargo político sin antes besar la mano del Papa, sin antes pasar por él. Esto pasa con Carlos V, que está en la parte alemana como imperador. Lutero tinha um grande protetor humano que era chamado Frederico el Sábio. Foi o homem que lo sequestrou. Em primeiro lugar, o homem que intercede por Lutero frente a Carlos V, que também já queria a cabeça de Lutero, mas intercede por Lutero para que Lutero não fuera a Roma, porque ele já sabia que uma vez chegando a Roma, Lutero não volveria com vida. Por quê? Porque antes Wycliffe, no século XIV, que já havia intentado regresar a la palavra del Senhor, poner la palavra del Senhor para que a gente leyera, não logrou e foi condenado, depois de muerto, a sacar seus huesos e queimar em praça pública. Seguindo a Wycliffe vino Jan Hus. Jan Hus também intenta lo mismo, volver a la palabra del Señor, poner la palabra del Señor en la vida de la gente, en los hogares de la gente, en el caminar de la gente, pero este es condenado por la Santa Inquisición y es queimado vivo. Queimado vivo. Ahora, Frederico el Sábio, que era el dueño de un relicário muito grande, pero que estava convencido de la fuerza que Lutero podía dar al propio imperio, lo protegió hasta el fin, inclusive com muitas propriedades, lo beneficiou com muitas propriedades, de maneira que Lutero, sin ser um doutor em las leyes, ejerciendo eso, era um homem que tinha muitas possessões, porque Frederico lo bendijo com muitas possessões. El claustro negro, donde Lutero estuvo por vários tempos, se convirtió em sua casa, donde ele recebia a gente, seus alunos e discípulos, para falar de temas teológicos. Frederico intercede junto a Carlos V, dizendo que não era digno deixar um alemão ir a Roma para ser juzgado. E lo convence a Carlos V por este caminho, de maneira que Lutero vai a Worms. E aqui é onde Lutero não se retracta, onde Lutero não vai em contra da palavra e de sua consciência, onde Lutero assume todos os seus escritos que estavam sobre uma mesa, e aqui é onde se produz uma ruptura total. O Papa havia emitido uma bula, chamada a bula papal, e Lutero tinha que apresentar-se dentro de 60 dias, ou retractar. Al fim, o último dia de los 60 dias, Lutero agarrou a bula papal e la queimou. Era um homem de personalidade fortíssima. Lutero, com um outro reformador, Zwinglio. Lutero estuvo em parte de Alemanha, Zwinglio foi um reformador em França, em Suíça, perdão, Calvino em parte de França e depois em Ginebra. Foi expulsado de Ginebra, depois é invitado a volver a Ginebra, Calvino, depois de 3 anos.
Pero Lutero foi convocado para uma reunião no Franco Império para produzir uma unidade entre os reformadores, porque o Franco Império estava sendo invadido por los turcos por um lado e por los franceses por outro. A única maneira era poder unificar a ideologia desde a perspectiva política de los reformadores. Então foram convocados os principais. Calvino não estuvo nessa, estuvo Zwinglio, estuvo Melanchthon, que foi um grande parceiro e amigo de Lutero, estuvo o próprio Lutero, que já estava proibido de circular, mas ele tinha a proteção aí. E eram 14 pontos. 14 pontos que eles tinham que entrar em acordo. Entraram em acordo em 13 pontos. O último ponto era a Santa Cena, e Zwinglio tinha uma ideia da Santa Cena, Calvino tinha outra ideia sobre a Santa Cena. De maneira que Lutero não pudo estender a mão para saludar a Zwinglio, de tão forte que eram suas convicções, sua personalidade, seu modo de ser, e não houve acordo por um solo ponto. Tinha que ver com a consubstanciação e transubstanciação, é um tema para um outro momento. Pero uno quer dizer que Cristo se convierte el pan y el vino se convierte en la carne y el sangre de Cristo, y la otra quiere decir que Cristo está en la carne y en el pan, ¿no? Cristo está en el pan y en el vino, en el jugo, en la copa, en fin, en lo que uno quiera. Pero en otro momento hablamos, si Dios quiere, sobre este tema. Lutero también cometió errores. Era un gran hombre con pies de barro, como somos todos. E como foram todos. Como foi Pedro, quando quiso cortar a cabeça de um soldado. Estando com Cristo Jesus, caminhando com Cristo Jesus, cortou a oreja porque o homem era bem preparado, senão hubiese quedado sem cabeça. Pero como foi os chamados hermanos Boanerges, os hijos del viento, de la tempestad, que dijo a Cristo, Senhor, ¿quieres que mandemos descender fuego del cielo para que consuma a aquellos samaritanos que não quiseram recibirte? Cristo dijo, não, usted não sabe de que espírito soy. Assim foi Lutero. En la revuelta de los camponeses, cuando Lutero está en el castillo, exiliado, tradujo el Nuevo Testamento en 3 meses, del griego para el alemán, él tradujo el Nuevo Testamento en 3 meses, Lutero. Después se tradujo toda la Biblia con un equipo, pero en este momento en 3 meses. Y Lutero está en el castillo, y algunos que ya habían tomado la idea de Lutero radicalizaron y propusieron una revolución. E houve uma matança enorme, e Lutero em algum momento propuso que os príncipes usaran o poder de las armas para contener. Pero ele também dijo que os príncipes não deveriam usar de su poder para manipular e esclavizar a la gente. Pero uno de los principales errores quizás de Lutero es un libro que ele escribió en contra de los judíos, sobre los judíos y sus mentiras. Quizás sea o principal erro que haya cometido Lutero, por lo menos de lo que quedó en la historia, y de Lutero quedó mucha cosa. Es imposible leer todo lo que Lutero tiene. Hasta hoy no hay, ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, un compendio de todo lo que produjo Lutero, desde sus sermones hasta los libros y panfletos que escribió. Pero se equivocó, tal como Calvino se equivocó en Ginebra, y sí, permitió la matanza. Y esto está en la Biblia. David puso el hombre que él quería tanto en el batallón de frente para morir, para ser asesinado. Pero es el hombre según el corazón de Dios, que dice la Biblia. Abraham, cuando vio su vida en peligro, llamó a la esposa y dijo, va a decir que es mi hermana. Porque este hombre es bravo, me va a matar porque vos sos hermosa, él va a querer quedar contigo. E se sabe que eu sou teu esposo, me vai matar, porque aí o caminho queda livre. Vai dizer que é minha irmã. Mentiu. Era meia irmã, não era esposa de Abraão. Mentiu. Assim somos nós, homens e mulheres, que por mais instrumentos de Deus que podamos ser na terra, nossos pés são de barro. E nos equivocamos.
y cometemos errores, y Lutero no estuvo exento de ellos. Pero yo quiero resaltar una de las propuestas de Lutero por la cual él luchó hasta el fin. Poner la palabra del Señor accesible a todo y cualquier ser humano en la faz de la tierra. Por eso tradujo todo el Nuevo Testamento en 3 meses. Porque para Lutero la palabra del Señor tenía que estar en el centro. Para Lutero no era la autoridad papal, para Lutero no era la tradición eclesiástica, para Lutero no eran las indulgencias, para Lutero no eran los príncipes, para Lutero era la palabra del Señor. Y Lutero fue hasta el fin luchando para y por la palabra del Señor, para que todos pudieran leer, para que todos pudieran leer, para que todos pudieran tenerla, para que todos pudieran reflexionar sobre ella, y para eso él predicó. Lutero llegaba a predicar 5 o 6 sermones por semana, más las enseñanzas, más la universidad donde enseñaba, y su centro era la palabra del Señor. En las tan afamadas 5 solas de la Reforma, que es solamente la palabra, solamente la fe, solamente Cristo y solamente la gracia, y solo a Dios se da gloria. Una de ellas es la palabra, solamente la palabra. Esto para nosotros quizá resuene no tanto, porque en cualquier artículo de fe de cualquier iglesia y de una convención o de otra, una de las primeras cosas que se lee es: la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Buscar los estatutos de la Convención Evangélica Bautista del Uruguay, pero también la de Brasil, la de Japón, la de donde fuere, y va a estar: la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Pero cuando tiene un problema serio, no abre la Biblia, abre cualquier otra cosa, abre la cabeza del director, abre cualquier otra cosa, pero no abre la Biblia. Nuestra convención está así. Se pide para levantar la mano, se pide para considerar las propiedades que tiene, se pide varias cosas. Pero no se abre la Biblia. Está en el estatuto, pero no está en el corazón de la gente. Allá era la tradición y la autoridad papal. Acá es el poder de las propiedades. Acá es el poder de la jerarquía. Acá es otra cosa. Pero la Biblia queda cerrada. Se va a una asamblea y la asamblea decide. Martín Lutero decía: una sola persona con la Biblia abierta tiene mucho más autoridad que cualquier papa. Porque en definitiva la autoridad es la palabra del Señor y no la cantidad de gente que dice sí o la cantidad de gente que dice no. La cantidad de gente que dice sí o no solo es digna de ser escuchada si este sí o si este no tiene que ver con la palabra del Señor. Si no, tiene que estar la palabra del Señor, aunque sea abierta por un niño y predicada por un niño. Pero es la palabra del Señor. Y es por eso que Lutero decía: solo la Escritura, solo la palabra del Señor, nada de la autoridad papal. Si el Papa no está con la palabra, no hay autoridad. La autoridad está en la palabra del Señor. ¿Quiénes la pueden leer? Todos. Y no solamente la puede, como también debe leer. Debe escudriñar. Debe buscar entenderla. La autoridad de la palabra. Es por eso que el salmista acá nos dice un versículo que yo agarré: la exposición de tus palabras. El abrir la palabra, como nosotros decimos hoy, el abrir la palabra, el exponer la palabra, el reflexionar en la palabra, el alimentarse de la palabra, el interiorizar la palabra. La exposición de tus palabras nos da luz. La autoridad papal puso la gente toda esclavizada. La tradición de la iglesia puso la gente toda esclavizada, no porque la tradición en sí fuera mala, sino porque no es la tradición la autoridad, es la palabra. Nosotros estudiamos los llamados padres de la iglesia, es un periodo histórico
pós-apostólico, conocido como el período patrístico de los padres de la iglesia, y es riquísimo, con muchos errores. Había un hombre llamado Orígenes, que su interpretación era alegórica, y el Edén, los ríos que salían del Edén para él, eran ríos, pero también tenían un significado mucho más allá, y le daba un significado espiritual a eso. Es uno de los llamados padres de la iglesia, con su interpretación alegórica de la Biblia. Es lindo, pero los ríos en el Edén eran ríos, nada más que eso. Entonces, es un periodo lindo para estudiar, para saber que Dios tiene una línea en toda la historia, pero não são a autoridade da igreja. Nós não vamos a venir aqui para abrir um livro de Lutero e predicar Lutero. Hablamos de Lutero, porque Lutero falou da Bíblia. O que queremos é falar da palavra, para dizer que a palavra é autoridade, e nem mesmo Lutero é autoridade. Porque quando Lutero se equivocou em relação aos judíos, nós não podemos dizer, ele é a autoridade, porque ele tinha a autoridade, não se equivocou neste aspecto, e a palavra é a autoridade. E não ele. E não Calvino. A gente que vive e morre por Calvino, vive e morre por Zwinglio, vive e morre por Lutero. Vivamos e morramos por la palavra del Senhor, pero não por qualquer de ellos, porque foram só instrumentos del Senhor para a gente. Nada mais que isso, que respeitamos, amamos, leemos, aprendemos, desaprendemos. Nada mais que isso, irmãos. E hacemos todo isso porque nos remite a Cristo esta gente, porque há outros que nem ler devemos. Não por uma inquisição, senão porque não vale a pena perder tempo com tanta porqueria que há. Com tanta porqueria. O versículo 131 nos diz assim: e dá entendimento al sencillo. A exposição da palavra do Senhor nos dá luz, nos ajuda a caminhar em claridade, donde la oscuridad está reinando. La oscuridad nunca dejó de reinar en la tierra, en esta sociedad después del pecado. Está por todo lado. La oscuridad está en los hogares, la autoridad está en las decisiones políticas, la oscuridad está en los virus, en las vacunas. La oscuridad está por todo lado y nunca dejó de actuar. Lo que nos da luz para vivir en medio de toda esa oscuridad es la palabra del Señor. Porque ella dá entendimento ao mais sencillo del ser humano. Nós não temos ideia de quantas pessoas aprenderam a ler por la palavra del Senhor, leyendo a palavra del Senhor. E nós não temos ideia, e o mundo que critica, muito menos, porque não são capazes e não querem fazer um análise histórico sério sobre o que a palavra de Deus ha produzido no mundo, porque a reforma não produz solamente crentes, luteranos, depois presbiterianos, depois la palavra produjo alfabetização, la palavra produjo universidades, faculdades, la palavra foi alicerce de muitas nações, cambiou saúde, cambiou status social de la gente, la palavra donde chegou cambiou. Isto não interessa à sociedade, a um governo sério, a ser um estudo e dizer, é verdade, não vamos combater porque ha produzido bienes. Não quero ser crente, mas eu quero reconhecer que o que a palavra hizo no mundo é grandioso. Mas não interessa. Não interessa porque isto tem que ver com Deus revelando-se em uma sociedade pecadora, em uma sociedade completamente entregue ao pecado. Não interessa tanto. O versículo 105 também, que foi lido, pero me agrada bastante. Dentro dessa perspectiva. Tu palavra é uma lâmpada, outra vez habla de iluminar, outra vez habla de dar luz, outra vez habla de quitar-nos da oscuridade, para caminhar com passos firmes. Por supuesto que não está falando de luz literal, senão que está falando do discernimento que a palavra nos dá como padres, como hijos, como esposos, como líderes, como não líderes, como trabalhadores. Está falando de isso, desta luz que nos dá, para quando todos estão enchendo por esta direção, choveu a palavra, digo, não é, está achando muita gente por aqui, pela palavra me disse que é por acá. E aí volvemos por ella. El 105 dice, tus palabras es una lámpara a mis pies. Cantamos, ¿no? Y es una luz en mi sendero, en mi camino. Y por eso en el 106 él dice, hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos
juízos. E assim vai o Salmo 119 todo, falando sobre esta grandiosidade da palavra. Eu quero concluir isso falando de duas coisas. A primeira de estas, hermanos, Lutero não propôs uma releitura da palavra. Eu leía isto essa semana, ou escutava, já não sei mais, mas é um equívoco. Lutero não propôs uma releitura da palavra. Lutero propôs reforma. Reforma, é coisa diferente. Inclusive, Lutero pensava, ao princípio, de não desvincular-se da Igreja Católica. Ele creia em uma recuperação de toda aquela estrutura. Ele creia, ao princípio, na inocência do Papa Leão X. Depois ele vai dizer qualquer coisa do Papa esse, pero ao princípio ele creia. E o que ele quer é reforma, ele quer volver a uma forma. A la forma original. La forma original es aquella que la gente todos los días reflexione la palabra del Señor. Él quiere volver a eso. Él quiere volver a esta palabra que corre como agua por medio de la gente. Por eso es reforma. Es volver a dar forma a algo que se perdió en el tiempo. Pero no es una relectura. Hoy es muy de moda la relectura. Todo lo que no estamos de acuerdo en la palabra, que es lo que decimos, vamos a hacer una relectura. Porque esto acá fue para el siglo I. Esto acá fue para 5 siglos antes de Cristo. Y ahí vamos haciendo relecturas de los principios de la palabra del Señor y distorsionamos todo. ¿Por qué? Porque hacemos relecturas culturales. É mais que claro que nossa cultura não é a mesma cultura onde Cristo predicou, onde Pablo viajou e predicou, não é a mesma cultura onde viveu Abraão. Não estamos falando de um deserto, de tendas, de carpas, estamos falando de outra coisa. Então, hacemos uma releitura da cultura e como agarramos o princípio da palavra e aplicamos a essa cultura. Pero não é que hacemos uma releitura da palavra e aí tomamos a cultura literal e adaptamos a palavra. Não se adapta a palavra, se adapta a cultura. Os princípios da palavra do Senhor. Lutero não propôs releitura. Não foi flojo com a palavra, dizendo, está bem, eu creio que aqui não falaram da autoridade de los papas, pero hoje temos que fazer uma releitura, porque a igreja é detentora de todo o poder político, social, econômico. Então, isto tem que vir de Deus. Vamos aplicar e deixar que isso de verdade tenha a autoridade. Não hizo releitura. Volviu a palavra e dijo, autoridade é a palavra do Senhor. Em segundo lugar, é decir, a oscuridade naquele momento tinha que ver com a falta de la palavra, com participar de uma missa escuchando um grupito hablando em latim e não entendendo nada. ¿Por quê? Porque não era interessante entender. Porque uma vez que eu entendo que a justificação é por la fé e não por las indulgências que compro, uma vez que eu entendo que al ser humano está determinado a morir uma sola vez, como disse Hebreus 9:27, depois de isso o juízo, já não há purgatório. E se eu entendo isso, a estrutura está perdendo plata. Está perdendo plata. Então, lo mejor é que quede em um grupito de corruptos que, por alguma razão, se corrompeu na história e no passar do tempo. ¿Para que traduzir? Não, deixar com nós outros. El que quiera saber o que Deus está falando, que venga a falar comigo. Que venga a falar comigo, porque eu vou dar a direção. Então, a gente não tinha a palavra, estava na oscuridade, completa oscuridade, porque dependia de líderes que ensinaram, pero estes líderes estavam todos pervertidos, com exceções, pero pouquíssimas. Hoje sofrimos com outro mal, o excesso de palavra. O excesso. Cada qual de nós devemos ter mínimo 3 Bíblias. Impressa. Porque nos teléfonos nem podemos contar. Em computadora, teléfono, nem podemos contar quantas Bíblias temos. Versões. Já temos a Bíblia que queda no edifício da igreja, a Bíblia que queda en el auto, a Bíblia que queda en el dormitorio, a Bíblia que queda en la silla de living e a Bíblia chiquita que lleva no bolsillo.
E aí eu tenho aquelas mais específicas que estão em uma biblioteca que eu já saco de aqui com cuidado quando quero ver um tema específico. Bíblia por todo lado. Está faltando palavra no coração da gente. Já faltava palavra e faltava Bíblia. Aqui sobra Bíblia e falta palavra no coração. Falta palavra. Creio que nunca na época, em todas as épocas, houve tantas Bíblias impressas e tão pouca palavra. En el coração. En las decisiones del cotidiano, del día a día. Eu me acordo de uma pessoa que hablamos acá uma vez e ele perguntava, e como estás? Não, bien, bien, porque não congregava mais, não queria. Bien, bien, mira que não congrego, pero em minha casa há várias Bíblias, mira que sempre estamos rodeados de gente crescente, mira que escuchamos himnos. Vale nada, não vale nada. Se poner várias Bíblias alrededor nosso valiera qualquer coisa, ¿para que estar aqui, hermanos? Vamos sentar no sillón de nossa casa, rodearlo de Bíblias e allá nos quedamos. Não vale nada. Tener 50 Bíblias em casa, se nenhuma palavra entra em las decisões del cotidiano mío, não vale nada. Escuchar 50 sermones por dia, 50 mensajes por dia, e nenhum desses mensajes entra em minhas decisões diárias, não valeu nada. Valeu nada. Ojalá aprender a tela e mirar a Peñarol e Nacional. Tampoco vale muita coisa, pero tá entre uma coisa e outra que quedamos com essa. Não valeu nada. Porque não se trata de quantas Bíblias temos, senão se trata de quanta atenção verdadeira, sincera estamos dando a la palavra del Senhor em nossa vida, em nosso caminhar, em nossas decisões, em nosso despertar e em nosso dormir. De isso se trata. Lutero não tradujo a Bíblia para ter uma quantidade de livros bíblicos em la casa, aunque este é bom, não estou falando em contra, por el contrario, me encanta estar em um lugar onde há muitos livros e Bíblias. Pero eu sei que a Bíblia por si sola não faz nada, porque a vezes jugamos e bromeamos com a gente que abre a Bíblia no Salmo 91, no Salmo 23, e la deja abierta assim como um mantra ou como qualquer outra coisa, pero hacemos casi lo mismo, tenemos várias, deixamos achar. E quando tenho que decidir algo, no, aí vou a escuchar o que disse fulano, mengano, vou a las autoridades papales del siglo XXI, vou a la tradición pasada hasta el siglo XXI. E a Bíblia depois, quando sea algo mais sobre oração, aí eu la leio, e aí eu la tomo em consideração. Lutero lutou para que a Bíblia fuera palavra del Senhor em todo en la vida del creyente. Por eso escribió a los príncipes, por eso escribió a los esclavos, por eso escribió a los estudiantes de teología, por eso escribió a mujeres, a hombres, a niños. Encontraba tiempo para contar historia para los niños, porque él creía en eso, palabra del Señor. Entonces, dos cosas. No se trata de una relectura de los principios de la palabra de Dios para adaptarlos a la cultura. Se trata de ver la cultura y aplicar los principios de la palabra de Dios a esa cultura, sin negociarlos. Saber que en la Biblia hay cosas que ya no se aplican, por supuesto. Hablábamos hace unos días de un salmo que dice el deseo del salmista y de la gente, expresado por la gente, que los hijos sean tirados contra la roca. Entonces no vamos a desear esto para nadie. A veces pasa por el corazón, pero es rápido. Y el Espíritu Santo ya borra esto y dice, no, no es cosa de creyente. No es. Entonces, por supuesto, la relectura solo en este sentido, pero en el sentido de decir, ¿cómo adaptamos ahora la Biblia a esta sociedad? No se adapta. La sociedad o se adapta a la Biblia, a sus principios, o no se adapta y punto. Y termina, cada cual por su cada cual. Y chao. No hay eso. Então, em segundo lugar, hermanos, temos o privilégio de viver nesta época onde há Bíblia por todo lado, onde um clique nos abre 50 Bíblias. Confrontamos textos, contextos, confrontamos palavras. Estamos predicando e se pode ir no grego, no mesmo momento, se habla acá uma palavra, se pode ir no grego, no hebreu. Não necessita saber.
Es un programita nomás que se abre y desde el hebreo ya te dice la palabra esa significa tal cosa, se aplica en tal contexto, el escritor tal aplicó en tal momento, el apóstol aplicó, tenemos todo. La cuestión es cuánta, y esto es bueno, pero cuánta diferencia esta palabra está haciendo en nuestra vida y en nuestro caminar. De eso se trata. Y es eso lo que de manera muy sucinta tenemos que rescatar de la Biblia y de la Reforma. No es la idolatría, la Reforma en sí, porque yo ya hablé acá otro día, iglesia reformada siempre reformándose. Hay otros desafíos que la iglesia necesita hoy. Pero uno de ellos es mantenerse firme en la palabra del Señor. Dejar que la palabra sea nuestra compañera en las decisiones del cotidiano. Cómo criamos nuestros hijos, cómo decimos sí, cómo decimos no. Cosas cotidianas. Que el Señor nos ayude en eso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y si Dios quiere, para el año que viene, si estamos por acá vivos, nosotros vamos a hacer todo el mes de octubre, porque ahí tenemos tiempo para reflexiones, hablar más de la historia de la Reforma, hablar de otros reformadores y pré-reformadores, como yo les hablé, de Wycliffe, de Hus, de Savonarola y otros que hay, y no podemos. El Castillo Fuerte va a ser cantado por más gente, por la comunidad. ¿Tá? Este año foi muito atípico e esperamos que o ano que vem não, pero mais gente vai entrar num violino aí, aí vai estar melhor, outro vai poder compartilhar mais e vamos cantar todos. Não a Lutero, Lutero já não escuta, já não pode, ao Senhor que Lutero apontou no século XVI, começo do século XVI. Aí le apontaremos. Amém? Vamos orar então, terminar este tempo hoje, no nome de Jesus, pedindo ao Senhor que nos ajude a valorar su palabra. Su palabra. No la cantidad de Biblia que tenemos, sino la cantidad de palabras que entra en nuestras decisiones del día a día. Señor, te alabamos, Padre, y te glorificamos por este tiempo y por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque ella es luz a nuestros pies, porque ella da entendimiento a los sencillos, Señor, a los no doctores y a los doctores también. Basta con esto, Señor, estar dispuesto a ser instruido en esta palabra. Gracias por aquellos seres humanos que tú usaste como herramientas tuyas, Señor, en la historia, en toda la historia, Señor, desde el Antiguo Testamento al Nuevo, pasando por el primer período, este período patrístico, pasando por el período medieval, también, Señor, llegando al período moderno y ahora el contemporáneo. Señor, muchas gracias. Gracias porque tú siempre has tenido a estos valientes, a esta gente, oh Padre, que en contra de todo y todos se levanta diciendo, yo creo, y es fortalecido por ti para llevar esto adelante. Muchas gracias. Gracias por la vida de Lutero, Señor, que en sus grandes enseñanzas y también en sus errores aprendemos, de Calvino, de Zwinglio, Señor, de Melanchthon y de tantos otros, pero también del hermano, de la hermana, de todos aquellos a quien tú usas en tu soberanía para instruirnos, para darnos vidas. Señor, te rogamos que la palabra sea para nosotros palabra tuya, Señor. Ayúdanos a ver esta palabra como algo para el día a día, Señor, para las decisiones cotidianas, Señor, para nuestra familia, para nuestro trabajo, para nuestras relaciones laborales, y todas las relaciones, Señor, que tú nos ayudes a ver en tu palabra luz y buscar esta luz en tu palabra. Señor, que sea así también con los niños que están creciendo, Padre, que tu palabra esté por encima de cualquier cosa en la vida de ellos. Señor, que tu Santo Espíritu también los convenza del pecado, porque son pecadores no redimidos, oh Dios, y te rogamos que tú en tu gracia y soberanía los rescates, Señor, de las tinieblas para la luz. Bendiga, Señor, adolescentes, jóvenes, bendiga, Señor, adultos, mayores y menores. Bendiga esta iglesia también, que esté siempre, Señor, amparada y amparándose en tu palabra. Por favor, oh Dios, ayúdanos a tener a tu palabra como autoridad y no a cuántas manos se levantaron o dejaron de levantar, oh Padre. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Cristo. Danos una semana bendecida para la gloria de tu nombre, para el honor de tu nombre, Señor. Amén y amén. Gracias le damos al Señor. Agradecemos a Dios. Los que van a ofrendar,
ahora terminando, ofrenden allí. Seguimos orando por nuestro hermoso país, a ver lo que va a ser de todo eso, si no tenemos que dar un paso atrás, como, en fin, que Dios nos siga bendiciendo. Acá seguiremos con los protocolos como estamos hasta ahora, buscaremos al máximo estar siempre cumpliendo con lo que se tiene que cumplir, no queremos ser motivo o excusa de mal hablar a nadie, ni en la sociedad, ni en el plan general, ¿tá? Entonces seguiremos con eso, no vamos a aflojar con nada de protocolo, con estas cosas, cada uno de nosotros sabemos. Nicolás, ustedes saben que, bueno, por estar en un piso donde alguien fue detectado con COVID, él tuvo que hacer un hisopado, no dio nada, dio negativo el hisopado que hizo, ahora tiene que aguardar 7 días, ¿no?, para hacer otro, pero está bien, dio negativo el hisopado que hizo en un primer momento. Clarita anda con fiebre, por eso no está clara. Romina, Camila anda con fiebre, pero no es COVID, ya es bacteria, voy a decir, algo de bacteria y no de virus, ¿tá? Así que Dios está guardando su iglesia, guarda siempre su iglesia, y no es porque nadie tiene COVID, sino porque Dios guarda. Y si alguien tiene COVID, Dios está guardando de la misma manera, ¿tá? Muchas bendiciones, gracias a nuestros hermanos de más lejos, los de más cerca, los que hace tiempo no participaba y que está hoy participando. Que Dios nos ayude a ver nuestra necesidad de congregarnos y dar gloria a Él y solamente a Él. Bendiciones a todos.